presentemos el libro. Ahí está. Como ustedes sabrán, el día de ayer tuve problemas en mi laptop, tuve problemas. Felizmente ya está en perfectas condiciones, pero quisiera ver si se ve la hoja. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, profesor. Eso se Ya, puede ver. ya, gracias. Ahora sí, pero como el curso de química es un poquito amplio y yo quiero resolver problemas, eh, voy a explicar lo más trascendental, ¿ya? Por ejemplo, una de las propiedades de los gases, ¿cuáles son? Ustedes saben que los gases, como también el vapor, las moléculas están dispersas, ¿no? Tienen una fuerza de repulsión, se expanden en todo el espacio. Por lo tanto, esas fuerzas son, eh, son, ¿cómo le digo? Fuerzas, ¿Nulas? no, porque tienen fuerzas que se expanden, ¿no? Volumen y masa La definidos. repulsión, fuerza de repulsión. Entonces, esta fuerza de repulsión, las moléculas tienen energía cinética. Chicos, cuando nosotros hablamos de un gas, estamos hablando que las moléculas se encuentran con abundante energía cinética, ¿ya? Porque se expanden. Es más, tanto será su expansión que ni siquiera se puede observar su forma, ni tampoco se puede medir el volumen. No se puede. Pues es una de las propiedades de la materia que dice, para los casos de los gases, no tiene forma, ni tampoco tiene un volumen definido, a menos que se encuentre en un recipiente, pues, ¿no? Pero lo bueno es que son comprensibles, o sea que estos gases se pueden comprimir. En una compresora, ¿no? En una compresora se puede utilizar este tipo de gases porque se comprimen fácilmente. Y el grado de comprensión es superior a los líquidos, ¿no? A ver, acá estamos hablando del grado de comprensibilidad. Dice, los gases son fluidos altamente comprensibles, ¿no? Entonces aquí están observando, por ejemplo, un recipiente. Miren, acá están observando un recipiente que tiene un gas, está encerrado. Cuando le ponemos una pelotita, adquiere una fuerza y se va un poquito hacia abajo. Entonces está aplicando el factor de comprensibilidad, porque se comprime. Luego, tiene también una propiedad de expansibilidad. Como les dije, como tiene energía cinética, los gases se expanden. Pero al expandirse, tienen una fuerza que inclusive cuando nosotros ponemos la pelotita, se va hacia abajo y vamos a suponer, nosotros le cambiamos de pelotita a uno de menor peso o quizás le sacamos la pelotita y esto va subiendo porque los gases aplican una fuerza de expansión. Eh, la efusión, ¿qué cosa es la efusión? ¿No? A ver, ¿alguien puede leer este concepto? Yo puedo, profesor. Fabricio. La efusibilidad de un gas consiste en atravesar agujeros pequeños cambiando de una alta a baja presión. Claro, claro. Lo que pasa que la efusión se registra como las moléculas son altamente energéticas en, los, en las fisuras o en las pequeñas grietas que puede tener el recipiente, el gas se va, ¿no es cierto? Se va. Por ejemplo, ustedes han visto el gas de su casa, ¿no? El gas que ustedes utilizan para su cocina, ¿no? Todo está herméticamente cerrado, todo está cerrado, pero hay una válvula, no sé si ustedes han visto en la parte superior, hay una válvula que se abre solamente cuando la presión cambia del gas y al abrirse, entonces se puede producir la combustión, ¿no? Y sale el fuego. El gas, por más pequeña que sea,
un orificio sale por ahí, ¿no? Entonces se produce la llamada fusión, ¿ya? Un globo. Ustedes han visto, ¿no? Han inflado un globo. ¿Qué ocurre cuando un globo está picado? ¿Qué ocurre cuando un globo está picado y ustedes lo inflan? Poquito a poquito va perdiendo de volumen. Y eso es porque el aire se va escapando a través de ese agujero por el fenómeno de la efusión. Parámetros. A ver, no hay que parámetros, no serían unidades. Miren, chicos, en este capítulo vamos a hablar de 3 puntos importantes, que es la presión, el volumen y la temperatura. Un ratito, chicos, voy a acceder. Recién están ingresando a la sala, no sé, por eso les digo, pues tienen que ingresar puntualmente. Mírenme, miren qué hora es y recién están ingresando los chicos. A ver, la presión. En temperatura ambiente siempre se va a considerar una atmósfera. ¿Ya, chicos? En condiciones ambientales, ¿qué significa en condiciones ambientales? Que estamos en contacto con la naturaleza. Entonces, en la naturaleza, nuestra presión es de una atmósfera, pero una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Eso grábense, ¿ya? Y equivale a 760 torres, ¿no? También equivale a 100 kilopascales, 101 kilopascales, sino que ahí ahí le han puesto 1000, le han puesto. En realidad es 101 101 pascales, kilopascales. El volumen, 1 litro es igual a 1000 mililitros, ¿ya? O también se puede decir centímetros cúbicos. Un metro cúbico entran 1000 litros, ya esas unidades también. Las temperaturas. En este capítulo vamos a hablar de temperatura, pero en Kelvin. Poco vamos a utilizar los grados Celsius y si nos dan en el problema, lo tenemos que convertir sumándole 273. ¿Ya, chicos? Ahí está. Luego, un poquito rápido para ganar tiempo. El gas perfecto. Miren, en realidad el gas ideal no existe. No existe, pero es importante conocerlo para poder entender un análisis de los problemas. Entonces, un gas ideal, a ver, ¿cómo lo podemos comparar a un gas? Vamos a hacer algo. Imagínense, nosotros tenemos un recipiente. Nosotros tenemos un recipiente. En ese recipiente ponemos bastante canicas. Llenamos el recipiente con canicas. Pregunta, ¿existirá espacios vacíos dentro de ese recipiente? ¿Qué dicen? Sí. Claro, hay espacios vacíos. Entonces estamos hablando de algo real. En un gas real existe eso. Las moléculas te dejan espacios vacíos. Pero en un gas ideal no. En un gas ideal lo están considerando que las moléculas ocupan todo lo que es el recipiente, o sea, no dejan ni un espacio vacío. Como es algo ideal, nosotros lo vamos a considerar para nuestro análisis. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es un gas ideal y un gas real. Entonces, ¿cuáles son las características de un gas ideal? ¿No? Por lo general trabajan con baja presión, la temperatura es alta, muy alta la temperatura, la energía cinética no siempre se mantiene entre las moléculas, las fuerzas que interactúan son de repulsión y de atracción, ¿no? El volumen, ¿no? De cada una de sus moléculas es cero. O sea, por eso, si tuviera un volumen apropiado, cada molécula dejaría espacios. Pero como están considerando un volumen diferencial que tiende a cero, entonces ahí no va a dejar espacios. Por eso que se considera como un gas ideal. Por lo tanto, lo vamos a considerar que no deja espacio a estas moléculas y que es igual a cero de cada una de ellas. Y los choques moleculares son elásticos, ¿no? Ahí, vamos a ver por acá, para seguir avanzando.
pasamos a la ecuación universal de los gases ideales. Un ratito, chicos, siguen ingresando más alumnos. ¿Qué hora es? Exactamente 11:58. Ya, bueno, voy a respirar profundamente. Tengo que ser bien paciente con ustedes. A ver, chicos, ecuación universal de los gases ideales. Este es el llamado Clausius, el teorema de Clausius, ¿no? Que nos dice que en un gas, ¿no? Determinado, ¿no? O sea, estoy hablando de un gas ideal, se registran los tres parámetros que hemos hablado: presión, volumen y temperatura. Pero hay que considerar dos puntos más, que es el número de moles. El número de moles utilizamos todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Si ustedes, para que no se olviden, ¿cómo se calcula el número de moles? Teniendo la masa entre el peso molecular del elemento. Entonces, de esa manera calculamos el número de moles. Y el R, ahí observamos una R. Esa R es constante universal de los gases ideales. Entonces, esa constante universal tiene tres valores: 0,082 cuando la presión está en atmósfera. Fíjense bien, chicos, ¿ah? Por favor, aquí el valor de R toma tres valores. Cuando la presión que se trabaja está en atmósfera, se utiliza el R igual a 0,082. Pero si nosotros en el problema utilizamos milímetros de mercurio de la presión, ahí vamos a utilizar el 62.4. Y si la presión, lo que trabajamos, está en kilopascal, entonces utilizamos el 8.3. ¿Ya, chicos? Entonces son tres valores que se determinan, ¿ya? Y la ecuación, el PV es igual a RTN. Hay otros que lo consideran como pavo ratón, ¿no? El PV, que es la presión y el volumen, y el R, que es la constante universal, el T, la temperatura, que tiene que estar en Kelvin, ¿ya? Aquí la temperatura tiene que estar en Kelvin, y N es el número de moles. Fórmula para calcular la densidad. Bueno, para calcular la densidad ya ustedes saben que es la masa sobre volumen, es lo clásico, ¿no? Pero cuando nos referimos a la densidad dentro de la ecuación de los gases ideales, entonces ahí vamos a utilizar el peso molecular sobre el RT, ¿no? O sea, lo que es el volumen en sí. Acá está la fórmula para calcular la masa molecular, ¿no? Las condiciones normales. Las condiciones normales son también llamadas condiciones ambientales. Cuando ustedes en un problema les indiquen que el problema se encuentra en condiciones ambientales o en condiciones normales, ustedes tienen que considerar a la presión una atmósfera y a la temperatura 0 grados Celsius. Ahora, si a ustedes le dicen en condiciones estándares, ¿se acuerdan ustedes condiciones estándares? ¿Sería cuánto? ¿La temperatura cuánto sería en condiciones estándares? 25 Celsius. Ajá, claro, esas serían condiciones estándares. Y condiciones ambientales es 0 grados. Cuando a usted le digan condiciones normales, entonces ustedes utilizan que una mol de un gas siempre equivale a 22,4 litros. Ya, chicos, en cualquier lugar del mundo, aquí en la China, siempre se utiliza que una mol de un gas cualquiera en condiciones normales se considera 22,4 litros, ¿ya? El BM sería el volumen molar. Ecuación general de los gases ideales. ¿Qué ocurre esto? Todo gas tiene un proceso y además tiene un estado. ¿Ya? Voy a hacer acá un pequeño gráfico. Por ejemplo, si yo tengo un gas en el estado 1, ¿no? Yo tengo un gas en el estado 1, no pinta mi bolígrafo, no sé qué pasa a mi bolígrafo. Bueno, yo tengo gas en el estado 1, ahí está. Este gas puede pasar por otro
estado, ¿no? Uy, no sé qué está pasando con mi bolígrafo. No pinta. Bueno, acá. A ver, voy a cambiar de color. Acá pasa por otro estado. Estado, hoy no pinta mi bolígrafo. Ahí está. Estado 2. Estado 1 y estado 2. Pero pregunta, ¿qué cosa es un estado? El estado, chicos, es la característica del gas, ¿no? Es la característica del gas tanto en presión, volumen y temperatura. Ese es un estado. Por ejemplo, el estado natural. ¿Cuál es el estado natural? El estado natural es en condiciones de 0 grados, por ejemplo, condiciones normales de 0 grados y la presión es una atmósfera. Pero si a ese gas le aplicamos una fuerza, este gas se va a expandir y va a tener un estado 2, que de repente va a tener 5 atmósferas y va a tener un volumen reducido. Entonces, cuando cambia estos valores, significa que ha pasado por un proceso. Entonces, estos procesos se dan en la siguiente fórmula. Aquí, chicos, están viendo. A ver, por acá están viendo. Acá tenemos el P1, B1 sobre T1 es igual a P sub 2, B sub 2 sobre T sub 2. ¿Qué significa eso? Que en el estado 1 vamos a tener los tres parámetros. Presión 1 por el volumen 1 sobre tensión o la temperatura 1. Pero si ese gas ha sufrido una compresión o una expansión, o sea, ha cambiado de estado, entonces vamos a tener presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Quizás de repente usted lo entienda en los problemas, ¿ya? Aquí sí tenemos que esperar. Luego tenemos procesos restringidos, ¿no? O sea, en realidad son procesos particulares. Por ejemplo, un proceso isotérmico. En este proceso isotérmico fue dado por Boyle-Marriott. Esta ley que indica que en un proceso isotérmico la temperatura es constante. Cuando la temperatura es constante, no significa que la presión ha aumentado, ha variado el volumen, pero la temperatura se ha mantenido. Entonces, cuando es isotérmico, ya, cuando es un proceso isotérmico, la gráfica es lo que ustedes están observando, ¿no? Así es la gráfica. Y la fórmula sería P1 por B1 igual a P sub 2 por B sub 2. Eso sería la ecuación, cuando nos dicen un proceso isotérmico. Ahora sí, ¿cuándo es un proceso isobárico? Se llama isobárico, fue dado por Charles, ¿no? Cuando la presión se mantiene constante. Entonces, cuando la presión ahí no se mueve, pero cambian el volumen, cambia la temperatura, entonces aplicamos esta ecuación. Ahí está. B sub 1 sobre T sub 1, que la temperatura es igual a B sub 2, el volumen 2 sobre la temperatura 2. Y el gráfico es una isóbara. Miren cómo se grafica la isóbara. Es una recta que viene del origen, ¿no? Luego tenemos el proceso isocórico. El proceso isocórico dado por Lusac. Acá nos dice que el volumen es constante. O sea, esto es aplicado cuando los recipientes son rígidos y no cambian para nada, ¿no? Entonces, en este caso, la fórmula sería así. P sub 1 sobre T sub 1 igual a P sub 2 sobre T sub 2. Y su gráfico sería lo que ustedes están viendo, una isócora, que es lo mismo que la isóbara, es lo mismo, pero por ahí hay unos pequeños grados de diferencia. Ya, chicos, entonces, estos puntos sí hay que tener en cuenta. Entonces, en términos generales, se da en esta ecuación que estamos observando, ¿no? Mezcla. Cuando hablamos de mezcla, tenemos que utilizar la fracción molar. A ver, no sé si ustedes recordarán porcentajes en matemática. Acá tenemos que aplicar porcentajes. Cuando hay dos gases o tres gases o más, cuando hay una mezcla, lo que se tiene que realizar es un balance. Para ello utilizamos la fracción molar. La fracción molar es con respecto del gas indicado sobre la masa total de todos los gases.
Ya, pero como le digo, a ver, vamos a ver cómo sale en la resolución de los problemas. Ya, chicos, entonces, aquí ya estamos hablando de presión total, volumen total, ¿no? En la cual se tienen que sumar. Ya, conforme vamos avanzando en la resolución de los problemas, yo ya les voy indicando las propiedades. Ya, y acá tenemos, cuando se mezclan varios gases, hay muchas masas y por lo tanto hay varias moles. Entonces, como cada uno tiene un peso molecular, entonces ustedes lo pueden aplicar la fórmula que estamos detallando. Ya, pero también utilizamos la fracción molar, o sea, de lo anterior. Esto lo vamos a ver en los problemas. Y por aquí tenemos nuestro problema. Ahí está. A ver, todos en la página, ¿qué página estamos? 133. A ver, todos, página 133. Ya, a ver. Sería conveniente que ustedes revisen sus videos, ya. Cada vez que yo pongo en la plataforma, revísenlo para que todos los conocimientos estén precisos. Bueno, la primera ya está hecha ya. A ver, por acá. 2. Cuando un gas se encuentra sometido a altas temperaturas y su presión se mantiene constante, ¿qué pasa con su volumen? El volumen aumenta. Aumenta Aumenta, por aumenta. ley de Charles. Claro, claro, ley de Charles, ¿no? Bien, chicos, bien. Ese por ley de Charles. La 3. A ver, dice, hay el número mol del monóxido de carbono medidos a condiciones normales, que ocupa un volumen de 336 litros. A ver, ¿cómo sería? A ver, en condiciones normales. A ver, revisamos. ¿Cómo eran condiciones normales? A ver, por aquí. ¿Dónde estaba? Acá estaba. En condiciones normales consideramos la temperatura 273 Kelvin y una atmósfera de presión, que puede ser 760 milímetros de mercurio o 101,3 kilopascal. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? A ver, dice, allá el número de moles del monóxido de carbono. O sea, tenemos que saber el peso molecular. A ver, el peso molecular. Uy, chicos, no sé qué pasa con mi bolígrafo, no pinta. No pinta. A ver, chicos, ¿cuánto sale el peso molecular? A ver, calculen. 28. 28. 12 más 16. 12 de carbono y 16 de oxígeno. Ya. 28. UMA, ¿no? UMA. Ahí Sí. lo ponemos. Ese es el peso molecular, ¿no? A todos les sale así, ¿no, chicos? A ver, ¿me confirman? ¿A todos les sale igual? Sí. Sí, profe. Ya. Listo. Ahora, en condiciones ambientales, a ver, ¿cómo es? Una atmósfera. A ver, de repente voy a cambiar con bolígrafo. A ver, una atmósfera. Ajá, este se pinta. ¿Cuánto equivale una atmósfera? 22,2. Esto Perdón, disculpen. Me he equivocado. Una atmósfera. Un ratito. Ya. A ver, la presión es una atmósfera
Y tenemos el volumen. ¿Cuánto sale el volumen en condiciones ambientales? El volumen es 273, ¿no? No, el volumen no es 22,4. Ahí me confirman. 22,4 litros. Litros, ¿no? Ahí está. 22,4 litros. Entonces, nosotros queremos calcular la presión. Porque la presión no es una atmósfera. Esa no es la presión. No es la presión. Entonces, tenemos que calcular la presión. Entonces decimos, la presión es igual, pues acaso, estos son en condiciones normales. Este es en condiciones normales. Pero, ¿cómo sería la presión? Vamos a comenzar desde el dato que nos dan, 336 litros. 336 litros. Ya, 336 litros. A ver, chicos, pongo punto y una rayita. Sus equivalencias. A ver, quiero transformarlo en presión. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué pongo arriba y qué pongo abajo? 700. Arriba pongo una atmósfera, ¿no? Atmósfera. Una atmósfera en volumen, ¿cuánto equivale? 720. 760 mililitros de mercurio. Ya, ¿y cuánto sale eso? Estamos poniendo, pues, acaso la equivalencia. Ya, estamos poniendo la Sale equivalencia. 15. A ver, un ratito. 15 atmósferas. Sí, a ver. A ver, acá sería 22,4. Ya, 22,4. ¿Cuánto sale? 15. 15 atmósferas. 15 atmósferas. Exactito. Ya, 15 Exacto. atmósfera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros la presión. Tenemos la presión. Ya tenemos, que también tenemos el volumen que nos dan. Y la temperatura. A ver, la temperatura en esas condiciones, ¿cuánto es? La temperatura es la misma. 273, ¿no? Kelvin. 273 Kelvin. Ya, entonces, ¿cómo calcula el número de moles? ¿Cómo calcula el número de moles? ¿Se acuerdan del pavo ratón? Pavo. Facilito. Ratón. Ahí está, ve. A ver, la presión. ¿Cuánto es la presión? 5 atmósferas. Volumen. 336. El R, ¿cuánto vale el R? A ver, vean el cuadrito. ¿Cuánto vale R? ¿Era el constante o de la temperatura? ¿Cuánto es? Hay varios valores, hay 3. No, pero yo les dije, pues, es que, por eso le estoy diciendo, hay 3 opciones, cada uno con su respectivo valor atmosférico, perdón, de presión. 0.082. A ver, miren, la presión, ¿en qué estamos trabajando la presión? ATM. Atmósferas sería En atmósfera. 0,082. Claro, pues, 0,082, porque estamos trabajando a nivel atmosférico. Ahí está. Porque si hubiéramos estado trabajando en kilopascales o quizás en milímetros de mercurio, entonces el R toma otro valor. Pues ahí tienen que tener cuidado. Por eso les digo, pues, fíjense bien en este detalle.
El valor de R toma 3 valores diferentes dependiendo de qué unidad se encuentra la presión. A eso me refiero. Ya, temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 273. Por N. A ver, chicos, ¿cuánto sale esto? Cero coma 0084 seguido. A ver, todo calculen. Chicos, no va el Zoom. Voy a darles, a ver, la asistencia creo ya se nos está yendo. A ver, voy a darle la asistencia, chicos, ya. A ver, mientras van viendo, voy a darle la asistencia. A ver, un ratito, quinto química, ¿no? A ver, voy a darle de una vez la asistencia. ¿Por qué? Porque tengo que registrar a los... Hay muchos que ingresan, o sea, no ingresan al primer bloque y ingresan al segundo. No es así. Tienen que ingresar, cada alumno tiene que saber que debe ingresar al primer bloque y al segundo bloque. Ya, a ver, ¿me confirma? ¿Le llegó? Sí, Sí, profesor. sí llegó, sí llegó. Ya. Ya, chicos, nos queda un minuto. Vamos a retornar al siguiente bloque. Ya, ahí vamos a terminar ese ejercicio porque no vamos a alcanzar.